Cuando las llamas consumieron el monasterio y el guerrero vikingo más temido del norte cayó de rodillas frente a la mujer que había jurado entregar a los dioses paganos, ya era demasiado tarde para que cualquiera de los dos escapara de su destino. Él había cruzado mares helados buscando gloria. Ella había consagrado su vida a la cruz. Pero el fuego que los consumiría a ambos no vendría de ninguna hoguera, sino de la mirada que compartieron aquella primera noche bajo el cielo de sangre. Antes de que conozcas esta historia que va a conquistar tu corazón como los vikingos conquistaron tierras lejanas, déjanos tu like, suscríbete al canal y comenta de dónde nos estás viendo. Ayúdanos a ser más fuertes que un guerrero vikingo. Era el año 867 en las costas del norte de Inglaterra, donde las olas del Mar del Norte besaban las rocas con furia ancestral. En aquellas tierras donde la niebla se confundía con las oraciones matutinas, existía un monasterio de piedra gris dedicado a Santa Hilda. Allí, entre muros gruesos y ventanas estrechas, las hermanas rezaban por la salvación de sus almas y por protección contra los hombres del norte que llegaban en barcos con cabezas de dragón. Sor Adelina había llegado a ese lugar sagrado cuando apenas era una niña de 8 años. Su familia noble la había prometido a Dios después de que una fiebre se llevara a su hermano menor. Era su manera de pagar una deuda con el cielo. Ahora, con 23 años, ella conocía cada piedra de aquellos muros, cada salmo, cada hora del día marcada por las campanas. Su vida era de orden, silencio y devoción. Las únicas pasiones permitidas eran la fe y el servicio. Pero en los últimos meses algo había cambiado en el aire. Los barcos mercantes llegaban con historias terribles. Los vikingos habían saqueado Lindisfarne, habían quemado York, venían del norte como lobos hambrientos, sin temor a Dios ni al infierno. Decían que eran salvajes, que bebían sangre de sus enemigos y ofrecían sacrificios humanos a dioses con nombres imposibles de pronunciar. La Madre Superior les había ordenado ayunar y orar con más fervor. Cada noche, antes de dormir, Adelina apretaba su crucifijo de plata contra el pecho y suplicaba protección. Pero en secreto, en lo más profundo de su corazón, donde ni siquiera sus confesiones llegaban, existía algo más que miedo. Existía una curiosidad prohibida, una pregunta que jamás se atrevía a formular. ¿Cómo sería el mundo más allá de esos muros? ¿Cómo sería sentir el viento del mar en el rostro sin culpa? ¿Cómo sería ser libre? La respuesta llegó una noche de luna nueva, cuando el cielo estaba más oscuro que nunca. Las campanas no tuvieron tiempo de sonar. El fuego apareció primero en el horizonte, como estrellas caídas flotando sobre el agua negra. Después vinieron los gritos. Después el sonido del hierro contra la madera. Los dragones habían llegado. 3 longships con velas rojas como la sangre cortaron las olas y se deslizaron hasta la playa. De ellos descendieron hombres enormes, con armaduras de cuero y metal, rostros cubiertos por barba y ojos que brillaban con la locura de la batalla. Llevaban hachas que reflejaban la luz de las antorchas. Sus gritos eran como el aullido de bestias. Adelina corrió hacia la capilla junto con las otras hermanas. Sus pies descalzos golpeaban las piedras frías. Podía escuchar cómo derribaban las puertas del monasterio, cómo saqueaban la biblioteca, cómo profanaban el altar. La Madre Superior les ordenó arrodillarse y rezar. Si iban a morir, morirían con el nombre de Dios en los labios. Pero cuando las puertas de la capilla se abrieron de golpe, no fue la muerte lo que entró. Fue él. Medía casi 2 metros de altura. Sus hombros eran anchos como los de un toro. Llevaba el cabello rubio trenzado a ambos lados de la cabeza y una barba espesa que no ocultaba la línea dura de su mandíbula. Sus ojos eran de un azul imposible.
del color del hielo bajo el sol de invierno. En su mano derecha sostenía un hacha de doble filo aún manchada de sangre. En la izquierda, una antorcha. Sus ojos recorrieron la capilla hasta detenerse en Adelina. Y en ese instante, cuando sus miradas se encontraron, el mundo dejó de girar. Él no gritó, no sonrió con crueldad. Simplemente la miró como si acabara de encontrar algo que había estado buscando durante toda su vida sin saberlo. «¡No lo mires de nuevo!», gruñó en su idioma gutural, dirigiéndose a otro vikingo que se acercaba. Su voz era profunda, como el trueno rodando sobre las montañas. Adelina no entendía las palabras, pero entendía el tono. Era una advertencia, una declaración de propiedad. El guerrero avanzó hacia ella. Adelina cerró los ojos, esperando el golpe, la violencia, el fin. Pero lo que sintió fue diferente. Sintió como una mano grande y áspera tomaba su barbilla con sorprendente delicadeza. Como esos dedos que habían empuñado armas de muerte ahora rozaban su piel con algo parecido a la reverencia. «Tú vienes conmigo», dijo en un latín torpe y quebrado. Y así, bajo las miradas horrorizadas de sus hermanas, bajo los gritos de la Madre Superior maldiciendo a los paganos, Sor Adelina fue arrancada de la única vida que había conocido y llevada hacia la oscuridad de una noche sin luna, hacia un destino que ni Dios ni los dioses nórdicos podrían haber predicho. Ella había sido enseñada a temer a los paganos del norte, a considerar sus almas perdidas más allá de toda redención, pero su alma ardía ahora con algo que ninguna oración podía apagar. Esta es la historia de Adelina, la hermana cristiana, y Björn Lodbrok, el rompescudos, el guerrero cuyo nombre hacía temblar a reyes, y cuyo corazón late aún hoy en las sagas que se cantan en los salones del Valhalla. La vida de Adelina había sido tejida con hilos de silencio y piedra. Desde que era niña, conocía el peso del crucifijo contra su pecho, el frío de las baldosas bajo sus rodillas durante las oraciones del alba, el sabor del pan sin sal que se servía en el refectorio. El monasterio de Santa Hilda era su mundo entero, un universo de muros grises donde el tiempo se medía en campanas y el espacio en pasos contados entre la capilla, el dormitorio y el jardín de hierbas. Su familia la había enviado allí después de la muerte de su hermano menor, Godwin, quien murió de fiebre a los 7 años. El padre de Adelina, Lord Edmund de Northumbria, había hecho un juramento ante el obispo. Si Dios permitía que al menos uno de sus hijos sobreviviera, entregaría algo precioso a cambio. Adelina tenía entonces 8 años. Era la mayor. Era la elegida para saldar la deuda. Al principio había llorado cada noche. Extrañaba el salón de su padre con su gran chimenea. Extrañaba a su madre peinando su cabello castaño antes de dormir. Extrañaba correr por los campos verdes persiguiendo mariposas con su hermano. Pero con el tiempo, las lágrimas se secaron. Las memorias se volvieron borrosas. Aprendió los salmos, aprendió a bordar, aprendió a preparar ungüentos para los enfermos, aprendió a mantener los ojos bajos y la voz suave, aprendió a ser lo que debía ser. Una esposa de Cristo pura y obediente. La vida en el monasterio seguía un ritmo inmutable. Maitines antes del amanecer, laudes con la primera luz, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas marcaban las horas. Entre las oraciones había trabajo. Copiar manuscritos en el scriptorium, cultivar el jardín, preparar las comidas, atender a los peregrinos que llegaban buscando refugio. No había espacio para el yo, solo para el nosotros, solo para Dios. Adelina era buena en su papel, nunca cuestionaba, nunca desobedecía. La Madre Superior decía que sería una abadesa ejemplar algún día, pero en lo más profundo, en ese lugar secreto del alma donde ni las confesiones llegaban,
Adelina guardaba una pequeña llama rebelde. Cuando trabajaba en el jardín, levantaba el rostro hacia el sol un instante más de lo necesario. Cuando caminaba junto al muro exterior, escuchaba el sonido del mar con una añoranza inexplicable. Cuando copiaba manuscritos sobre tierras lejanas, sus dedos se detenían sobre las ilustraciones de barcos y montañas que jamás conocería. Era una vida segura, predecible, santa. Era una jaula de oro construida con oraciones. Al otro lado del mar, en las tierras frías del norte, donde los glaciares besaban el cielo y los fiordos cortaban la tierra como cicatrices de los dioses, vivía un hombre forjado en hierro y hielo. Björn Lodbrok había nacido durante una tormenta de nieve tan feroz que los ancianos dijeron que Thor mismo había anunciado su llegada. Su padre, Ragnar Lodbrok, era un jarl poderoso cuyo nombre era respetado desde Noruega hasta las costas de Dinamarca. Su madre, Aslaug, descendía de héroes legendarios. Björn había nacido para la grandeza, pero la grandeza vikinga no se heredaba, se conquistaba. Desde niño, Björn aprendió a empuñar el hacha antes de aprender a leer las runas. Su padre lo llevó a su primera incursión a los 12 años, a las costas de Frisia. Allí, Björn vio cómo se saqueaba una aldea, vio el fuego, vio la sangre, vio cómo los hombres tomaban lo que deseaban y cómo los dioses favorecían a los fuertes. Su padre le enseñó que la vida de un vikingo era simple: luchar, conquistar, morir con honor. El Valhalla esperaba a los valientes. El olvido a los cobardes. A los 16 años, Björn mató a su primer hombre en combate singular. A los 20, lideraba su propio grupo de guerreros. A los 25, su nombre era susurrado con respeto y temor. Lo llamaban rompeescudos, porque en batalla ninguna defensa resistía su furia. Su hacha de doble filo, forjada por el herrero más hábil de Kattegat, había bebido la sangre de más de 100 enemigos. Björn vivía en el gran salón de su padre, una estructura de madera tallada con cabezas de dragones y runas de protección. Allí, los guerreros festejaban después de cada incursión exitosa. Bebían hidromiel hasta el amanecer. Contaban historias de batallas gloriosas. Las mujeres escandinavas, fuertes y libres, elegían a sus hombres esa noche. Los escaldos cantaban sagas de héroes antiguos. El fuego de la hoguera central iluminaba rostros marcados por cicatrices que eran medallas de honor. Para Björn, el mundo era simple. Había aliados y enemigos. Había honor y traición. Había victoria y muerte. Los cristianos del sur eran débiles. Rezaban a un Dios crucificado que no les protegía de nada. Sus monasterios estaban llenos de oro y libros que no defendían. Sus mujeres eran frágiles como pájaros. Sus hombres morían suplicando misericordia. Björn había saqueado docenas de aldeas cristianas. Había tomado esclavos. Había quemado iglesias. Nunca sintió remordimiento. Era la voluntad de Odín. Era el destino. Los vikingos eran los lobos, los cristianos las ovejas. Pero existía algo que Björn jamás había encontrado en sus conquistas, algo que llenara el vacío que crecía en su pecho con cada batalla ganada. Había conocido mujeres, había conocido la lujuria, había conocido la camaradería de los hermanos de armas. Pero jamás había conocido algo que hiciera temblar su alma de la misma manera que el grito de guerra hacía temblar sus enemigos. Los videntes decían que su destino estaba escrito en las runas, que encontraría algo en las tierras del sur, que un encuentro cambiaría el curso de su vida. Björn se reía de las profecías. No creía en el destino, creía en el filo de su hacha y en la fuerza de su brazo. Hasta aquella noche en el monasterio de Santa Hilda, hasta que vio a una mujer arrodillada frente al altar, con su hábito blanco y negro, su rostro pálido elevado en oración, sus ojos castaños llenos de un coraje silencioso
que ninguna guerrera nórdica había mostrado jamás. En ese instante, cuando sus miradas se encontraron, Björn sintió algo que jamás había experimentado en el campo de batalla. Sintió miedo, no miedo a morir, sino miedo a lo que esa mujer podría hacerle sentir. El choque entre sus mundos fue violento como la colisión de dos olas en una tormenta. Adelina fue arrancada de la capilla mientras sus hermanas gritaban y rezaban. Björn la sujetó del brazo con firmeza pero sin brutalidad. Ella intentó resistirse, golpeó su pecho con puños pequeños que apenas rozaban la armadura de cuero. Él ni siquiera se inmutó. Simplemente la cargó sobre su hombro como si fuera un saco de grano y caminó hacia la playa donde esperaban los longships. El mundo de Adelina se desmoronaba. El aire nocturno era frío y salado. Podía escuchar los gritos de los otros monjes siendo capturados. Veía las llamas consumiendo el scriptorium donde había pasado años copiando evangelios. Su crucifijo de plata colgaba de su cuello, golpeando contra su pecho con cada paso del gigante que la cargaba. «¡Suéltame, demonio!», gritó en su idioma, golpeando la espalda de Björn. «Dios te castigará, arderás en el infierno». Björn no entendía sus palabras, pero entendía su furia. Una sonrisa apareció brevemente en su rostro. Esta pequeña cristiana tenía más fuego que muchos guerreros que había enfrentado. Cuando llegaron a la playa, Björn la depositó en el longship como si fuera algo frágil y precioso. Adelina intentó saltar al agua, preferir morir ahogada que ser esclava de paganos. Pero Björn la sujetó con una mano, sentándola firmemente contra el costado del barco. Tomó una cuerda de cuero y, con movimientos precisos, ató sus muñecas. No apretó demasiado, solo lo suficiente para que no pudiera escapar. «Quieta», dijo en su latín torpe, una sola palabra. Sus ojos se encontraron nuevamente. Esta vez, con más luz de las antorchas, Adelina pudo verlo realmente, las cicatrices que cruzaban sus brazos desnudos. El martillo de Thor colgando de una cadena de hierro en su cuello, las runas tatuadas en sus antebrazos, la dureza de su rostro esculpido por años de batalla. Pero también vio algo más. Vio que sus ojos no eran crueles, eran curiosos. La mirada de un predador que había encontrado algo que no sabía cómo cazar. Los otros vikingos subieron al barco cargando sacos de tesoros robados. Cálices de oro, crucifijos, relicarios, manuscritos iluminados, reían y celebraban. Björn les gritó órdenes en su lengua nórdica. Los hombres empujaron el barco de regreso al agua. Los remos comenzaron a moverse al unísono, cortando las olas con precisión brutal. Adelina se giró para ver el monasterio por última vez. Las llamas consumían la única casa que había conocido. Las campanas habían dejado de sonar. Todo lo que era sagrado ardía bajo el cielo sin luna. Apretó su crucifijo con las manos atadas y rezó en silencio. Pero por primera vez en su vida, sus oraciones no trajeron consuelo. Solo trajeron silencio. Mientras el longship se alejaba de la costa, Björn se sentó frente a ella. No habló. Solo la observó con esa intensidad perturbadora. Como si tratara de resolver un acertijo, como si ella fuera algo que no encajaba en su visión del mundo. Adelina elevó la barbilla con orgullo. Si iba a ser esclava, no sería una esclava cobarde. «No te tengo miedo», dijo en latín, aunque sabía que él no entendería todas las palabras. «Mi Dios es más poderoso que tus falsos dioses. Él me protegerá». Björn inclinó la cabeza estudiándola. Luego, para sorpresa de Adelina, quitó su propio manto de piel y lo colocó sobre sus hombros. El gesto fue casi tierno. «Frío», dijo señalando el mar y luego a ella. «No bien». Adelina se quedó inmóvil,
confundida por ese acto de consideración. Los demonios no cuidaban a sus víctimas, los monstruos no mostraban compasión. Pero este vikingo, este guerrero cuyas manos estaban manchadas con la sangre de hombres santos, acababa de protegerla del viento helado. El barco navegaba hacia el norte, hacia tierras desconocidas, hacia un futuro incierto. En la proa, tallada en madera oscura, la cabeza de dragón parecía devorar la noche. En la popa, Adelina temblaba bajo el manto de piel, sus oraciones silenciosas mezclándose con el sonido de las olas. Y frente a ella, Björn Rompescudos la observaba con una expresión que jamás había usado en batalla, con algo que sus hermanos de armas no habrían reconocido en su rostro de hierro, con duda. El viaje duró 3 días de mar abierto. 3 días en los que Adelina no pronunció palabra excepto para rezar. 3 días en los que Björn no apartó la vista de ella excepto para dar órdenes a sus hombres. El longship cortaba las olas con la precisión de una daga. Los vikingos remaban en perfecta sincronía, sus cantos guturales mezclándose con el grito de las gaviotas y el silbido del viento. Adelina pasaba las horas apretando su crucifijo, buscando consuelo en la fe que había sido su única compañera durante 15 años. Pero el mar era implacable. El frío penetraba hasta los huesos. Las olas salpicaban agua salada que le quemaba los labios agrietados. No había comido más que un trozo de pan seco que uno de los vikingos le había lanzado con desprecio. Había bebido solo sorbos de agua de una bota de cuero que sabía a humo. Björn vigilaba cada movimiento de sus hombres. Cuando uno de ellos, un gigante pelirrojo con barba trenzada, se acercó demasiado a Adelina con una sonrisa lasciva, Björn lo empujó con tal fuerza que el hombre cayó de espaldas entre los remos. Las palabras que Björn gruñó fueron incomprensibles para Adelina, pero el mensaje fue claro. Ella estaba bajo su protección. Nadie la tocaría. Durante las noches, cuando los vikingos dormitaban bajo las pieles y las estrellas brillaban como fragmentos de hielo en el cielo negro, Björn permanecía despierto. Se sentaba cerca de Adelina, su hacha siempre a mano, vigilando. Una vez, cuando ella tiritaba incontrolablemente bajo el manto de piel, él se quitó su propia capa adicional y la cubrió sin decir palabra. Adelina lo miró con ojos llenos de confusión. «¿Por qué?», susurró en latín, sabiendo que él no respondería. Pero Björn sostuvo su mirada, y en esos ojos azules como el hielo, Adelina vio algo que no esperaba. No lujuria, no crueldad, sino algo más peligroso: respeto. Al tercer día, las costas de Noruega aparecieron en el horizonte. Montañas nevadas se elevaban hacia el cielo como los dientes de algún gigante primordial. Fiordos profundos cortaban la tierra, sus aguas negras como tinta. Adelina nunca había visto algo así. Inglaterra era verde y suave. Esto era salvaje y brutal, hermoso de una manera que asustaba el alma. El longship entró en un fiordo estrecho, navegando entre paredes de roca que bloqueaban el sol. El agua aquí estaba quieta como un espejo. Los vikingos dejaron de remar, permitiendo que el barco se deslizara silenciosamente hacia el interior. Y entonces apareció ante ellos Kattegat. El asentamiento vikingo se extendía a lo largo de la costa del fiordo. Docenas de casas de madera con techos de paja y turba. Un gran salón comunal en el centro, enorme y decorado con tallas de dragones y dioses nórdicos. Muelles donde otros longships descansaban como bestias dormidas. Fuego brillando en hogueras públicas. Humo elevándose de las chimeneas, el sonido de martillos en la herrería, gritos de niños jugando, mujeres cargando cestas. Hombres reparando redes de pesca. Era un mundo completamente ajeno. Cuando el longship atracó, una multitud se reunió en el muelle.
Los vikingos bajaron cargando su botín, siendo recibidos con gritos de celebración. Niños corrían entre las piernas de los guerreros, mujeres besaban a sus esposos retornados, ancianos evaluaban los tesoros robados con ojos expertos. Bjorn saltó del barco con gracia felina para alguien de su tamaño. Luego se giró hacia Adelina, extendió su mano, ofreciendo la ayuda para bajar. Adelina lo ignoró, intentando bajar sola con sus muñecas aún atadas. Sus piernas temblaban después de 3 días sin usarlas. Se tambaleó, cayó. Bjorn la atrapó antes de que golpeara el muelle. Sus brazos la rodearon, sosteniéndola contra su pecho. Por un instante, Adelina sintió el calor de su cuerpo a través de la armadura de cuero. Sintió la solidez de su fuerza. Olió su aroma. Sal, humo, metal, pino. Era diferente a cualquier cosa que hubiera conocido en el monasterio. Sus ojos se encontraron. Tan cerca ahora que Adelina podía ver las pequeñas cicatrices en el rostro de Bjorn, la delgada línea blanca que cruzaba su ceja izquierda, la marca de quemadura en su cuello, las arrugas en las comisas de sus ojos que sugerían que alguna vez quizás había sabido sonreír. «Suéltame», dijo Adelina, pero su voz sonó menos convincente que antes. Bjorn la depositó suavemente en el muelle. Pero antes de soltarla completamente, tomó un cuchillo de su cinturón. Adelina contuvo la respiración. ¿Había llegado su fin? La sacrificaría aquí, frente a todo su pueblo. Pero lo que Bjorn hizo fue cortar las cuerdas que ataban sus muñecas. La piel de Adelina estaba marcada y enrojecida. Bjorn observó las marcas con algo parecido a la culpa cruzando brevemente su rostro. Luego gritó algo en nórdico antiguo. Una mujer mayor, con cabello gris trenzado y rostro curtido por el clima, se acercó. Bjorn le habló rápidamente, señalando a Adelina. La mujer asintió, evaluando a Adelina de pies a cabeza con ojos penetrantes. Luego tomó el brazo de Adelina con sorprendente gentileza y comenzó a guiarla hacia el interior del asentamiento. Adelina miró hacia atrás. Bjorn permanecía en el muelle, observándola partir. Otros vikingos lo rodeaban, palmeando su espalda, celebrando la incursión exitosa. Pero sus ojos seguían a Adelina, solo a ella. La llevaron a una casa pequeña pero sólida, con paredes de madera y un techo bajo. Dentro había una cama cubierta de pieles, una hoguera en el centro, herramientas de cocina colgadas de la pared. La anciana le indicó que se sentara. Adelina obedeció, exhausta más allá de la resistencia. La mujer trajo agua caliente en un cuenco de madera. Con gestos amables, comenzó a lavar las muñecas lastimadas de Adelina, aplicando después una pasta verde que olía a hierbas. El ungüento ardió por un momento, luego alivió. Adelina observó las manos de la anciana, arrugadas, fuertes, hábiles, manos que conocían el trabajo duro. «Inga», dijo la mujer señalándose a sí misma. Luego señaló a Adelina esperando. «Adelina», respondió en voz baja. Inga asintió con aprobación. Continuó su trabajo en silencio. Luego trajo comida, pan oscuro, queso de sabor fuerte, pescado ahumado, una especie de estofado caliente. El estómago de Adelina rugió. No había comido adecuadamente en días, pero dudó. ¿Y si la comida estaba envenenada? ¿Y si era algún truco pagano? Inga pareció entender su vacilación. Tomó un pedazo del pan y lo comió ella misma, sonriendo. Luego señaló a Adelina. Lentamente, Adelina tomó el pan y mordió. El sabor era denso, terroso, completamente diferente al pan blanco del monasterio, pero estaba delicioso. Comió despacio al principio, luego con más urgencia. Inga observaba con aprobación maternal. Cuando Adelina terminó, Inga señaló la cama. Adelina entendió, debía descansar. Su cuerpo entero gritaba por dormir, pero su mente se resistía.
¿Qué le harían mientras dormía? ¿Dónde estaba el vikingo que la había traído? Como respondiendo a sus pensamientos, la puerta se abrió. Bjorn entró, teniendo que agacharse para pasar el marco. Llenó la pequeña casa con su presencia. Inga le habló en nórdico. Él asintió, respondió brevemente. Inga recogió sus cosas y salió, dejándolos solos. El silencio se extendió entre ellos. Adelina se puso de pie, instintivamente buscando poner distancia. Bjorn no avanzó. Solo cerró la puerta detrás de él y se recargó contra la pared, cruzando sus brazos enormes sobre el pecho. «¡Dormir!», dijo en su latín quebrado, señalando la cama. «Tú, segura, yo... aquí». Adelina frunció el ceño. «¿Aquí? En esta habitación». Bjorn asintió. Luego se sentó en el suelo junto a la puerta, su espalda contra la madera, su hacha sobre el regazo. Cerró los ojos. Adelina lo observó, incrédula. «¿Vas a dormir ahí? ¿En el suelo?» Bjorn abrió un ojo. La miró. Luego lo cerró nuevamente. «Sí, hay una cama para ti. Pero eres el guerrero, el captor». Bjorn abrió ambos ojos ahora, estudiándola con esa intensidad perturbadora. Luego dijo algo que Adelina jamás olvidaría. En un latín cuidadoso, como si hubiera practicado cada palabra. «Tú no esclava, tú huésped, yo guardia». Adelina sintió que algo se quebraba en su pecho. Huésped. Los vikingos no tomaban huéspedes, tomaban esclavos, botín, cautivos, pero no huéspedes. Sin embargo, aquí estaba este guerrero brutal, este hombre cuyas manos habían destruido su hogar, durmiendo en el suelo para que ella pudiera tener la cama, protegiéndola. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué yo?». Bjorn la miró durante un largo momento. Luego respondió con una sola palabra en nórdico, una palabra que Adelina no entendió, pero cuyo significado sentiría en las semanas venideras. «Orlog», destino. Adelina se acostó en la cama, aún vestida con su hábito manchado y rasgado. Las pieles eran cálidas y suaves. Podía escuchar la respiración profunda de Bjorn cerca de la puerta. Fuera, voces vikingas celebraban en la distancia. El fuego crepitaba suavemente en la hoguera. Cerró los ojos, esperando que el miedo la mantuviera despierta. Pero la exhaustión fue más fuerte. En minutos cayó en un sueño profundo, el primero sin pesadillas desde que los dragones habían llegado a su costa. Cuando despertó, el sol entraba por una pequeña ventana. Bjorn seguía en el mismo lugar, despierto, vigilante. Cuando sus ojos se encontraron, él asintió levemente. «Buenos días», dijo en latín, y aunque la pronunciación era torpe, el esfuerzo era evidente. Adelina se sentó lentamente, procesando la extraña realidad de su situación. Había dormido bajo el mismo techo que un pagano. Había aceptado su protección, había comido su comida, y lo más perturbador de todo, se había sentido segura. Los días siguientes establecieron una rutina extraña. Inga venía cada mañana con comida y agua fresca. A veces traía ropa limpia, vestidos de lana gruesa en tonos tierra, completamente diferentes a su hábito blanco y negro. Adelina se resistió al principio, aferrándose a su identidad como hermana cristiana. Pero cuando su hábito se volvió sucio más allá de lo soportable, aceptó el vestido verde oscuro que Inga le ofrecía. Se vio diferente en el reflejo del cuenco de agua. Sin el hábito, su cabello castaño caía libre sobre sus hombros. El vestido vikingo mostraba la forma de su cuerpo de manera que el hábito nunca había permitido. Se sintió desnuda, expuesta, pero también viva. Bjorn venía varias veces al día, siempre tocando la puerta antes de entrar, siempre manteniendo distancia respetuosa. Traía cosas extrañas, flores silvestres que había recogido en las montañas,
una pieza de ámbar pulido que brillaba como miel solidificada, un pequeño tallado en madera de un lobo. No hablaba mucho, pero sus ojos decían lo que sus palabras no podían. Adelina comenzó a enseñarle latín. No fue una decisión consciente, simplemente sucedió. Björn señaló la ventana y dijo la palabra en nórdico. Adelina respondió en latín, fenestra. Él repitió, su acento bárbaro haciendo que la palabra sonara gutural y extraña. Ella sonrió sin querer. Esa pequeña sonrisa cambió algo en el rostro de Björn. Sus ojos se iluminaron como si acabara de ganar una batalla más importante que cualquier otra. Así comenzaron las lecciones. Adelina señalaba objetos, decía su nombre en latín. Björn repetía, a veces mal, a veces sorprendentemente bien. Luego, él decía la palabra en nórdico, y Adelina intentaba imitarlo. Sus intentos eran tan torpes como los de él, y ambos terminaban riéndose. Era un sonido extraño, la risa compartida entre una monja cristiana y un guerrero vikingo. Un día, Björn trajo algo diferente, su hacha. La depositó frente a Adelina con reverencia. Ella retrocedió instintivamente. No temer, dijo él, levantando las manos para mostrar que no había amenaza. Luego señaló las runas grabadas en el mango de madera. Comenzó a explicar en su mezcla de latín y nórdico, usando gestos cuando las palabras fallaban. Adelina entendió que cada runa contaba una historia. Esta era la historia de su familia, de su padre, de las batallas que había ganado, de los hermanos que había perdido. Señaló una runa específica, más pequeña que las otras, grabada cerca de la base del mango. Su voz se volvió suave cuando habló. Hermano, muerto, batalla, yo, triste. Adelina miró el rostro de Björn y vio algo que no esperaba. Dolor. Este guerrero brutal, este destructor de aldeas, también conocía la pérdida. También había llorado. Antes de poder detenerse, Adelina habló. Mi hermano también, fiebre. 8 años. Björn la miró sorprendido, luego asintió lentamente. En ese momento, algo pasó entre ellos. Un reconocimiento. Ambos habían perdido a alguien amado. Ambos cargaban cicatrices que no se veían. Hermanos, esperan Valhalla, dijo Björn señalando hacia arriba. Tú, cielo, paraíso, corrigió Adelina suavemente. Luego, porque algo en ella necesitaba ser honesta, quizás estén en el mismo lugar, solo lo llamamos diferente. Björn consideró esto. Luego, para sorpresa de Adelina, sonrió. No una sonrisa de burla o crueldad, sino genuina, cálida. Y esa sonrisa transformó completamente su rostro. Las líneas duras se suavizaron. Los ojos fríos se volvieron cálidos. Por un instante, Adelina no vio al rompeescudos. Vio solo a Björn, un hombre. Una noche hubo una gran celebración en el salón comunal. Björn vino a buscar a Adelina, indicándole que debía acompañarlo. Ella se resistió, pero él insistió. Segura, conmigo, siempre segura. El gran salón estaba lleno de vikingos, guerreros enormes bebiendo de cuernos, mujeres escandinavas con vestidos coloridos y joyas de plata, niños corriendo entre las mesas, ancianos contando historias. El fuego de la hoguera central iluminaba las tallas de dragones en las vigas del techo. El aire olía a carne asada, hidromiel y humo de pino. Adelina entró pegada al costado de Björn. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Vio curiosidad, algunos rostros hostiles, otros simplemente indiferentes. Björn la guió hacia una mesa larga donde estaban sentados los guerreros de mayor rango. En el centro, en una silla tallada con serpientes entrelazadas, estaba un hombre mayor con barba gris y ojos que parecían ver a través del alma. Padre, dijo Björn con respeto, inclinando la cabeza, Ragnar Lodbrok.
Adelina había escuchado ese nombre susurrado con terror en Inglaterra, el rey de los vikingos, el azote de Europa, pero viendo al hombre frente a ella, vio también sabiduría. Estrategia, inteligencia aguda. Ragnar habló en nórdico, su voz resonando en el salón. Bjorn respondió señalando a Adelina. El viejo Jarl estudió a la mujer cristiana durante un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, habló en un latín perfecto. Así que tú eres la que ha cautivado a mi hijo, la que hace que el rompeescudos se comporte como un muchacho enamorado. El salón se llenó de risas. Bjorn se tensó, pero no negó las palabras de su padre. Adelina levantó la barbilla con orgullo. No he cautivado a nadie. Soy prisionera contra mi voluntad. Ragnar sonrió. ¿Prisionera? Mi hijo duerme en el suelo mientras tú descansas en su cama. Te trae regalos como un pretendiente cortés. Ha amenazado de muerte a cualquier hombre que te mire con deseo. Si eres prisionera, entonces mi hijo es el carcelero más tonto de toda Noruega. Más risas. Adelina sintió que sus mejillas ardían. Miró a Bjorn, quien miraba fijamente su copa de hidromiel, claramente incómodo. «Siéntate, muchacha cristiana», ordenó Ragnar, señalando el espacio junto a Bjorn. «Come, bebe, nadie te hará daño bajo mi techo. Tienes la palabra de Ragnar Lodbrok». Adelina se sentó lentamente. Le sirvieron comida en platos de madera, carne de jabalí, pescado ahumado, pan con mantequilla, vegetales asados. Un cuerno de hidromiel fue colocado frente a ella. Probó la bebida dulce y fuerte, sintiendo cómo calentaba su garganta. A su lado, Bjorn comía en silencio, pero ocasionalmente sus ojos buscaban los de ella, como asegurándose de que estuviera bien. Un escaldo se levantó y comenzó a cantar una saga. Su voz llenó el salón, contando la historia de un guerrero que se había enamorado de una valquiria. Los dioses le prohibieron estar con ella. Él desafió a los dioses. Ella descendió del cielo. Juntos lucharon contra el destino mismo. Al final, ambos murieron, pero sus espíritus se encontraron en el Valhalla, unidos para siempre. Adelina escuchó la historia, no entendiendo todas las palabras, pero captando la emoción. Era una historia de amor imposible, de dos mundos que nunca debían tocarse, de sacrificio. Cuando la canción terminó, Bjorn se inclinó hacia ella y susurró, «Historia, como nosotros». Adelina lo miró, su corazón latiendo más rápido. «No somos nada. Tú eres mi captor. Yo soy tu prisionera». «No», Bjorn negó con la cabeza firmemente. «Tú, libre, siempre libre. Quedas porque quieres». «¿Quiero?» La voz de Adelina tembló. «Destruiste mi hogar. Mataste a gente inocente. ¿Cómo puedo querer estar aquí?» Bjorn no apartó la mirada. «Porque tú, ves más que guerrero, ves yo». Y maldita sea, tenía razón. En las últimas semanas, Adelina había comenzado a ver más allá del monstruo que había imaginado. Había visto a un hombre que cargaba el peso de expectativas imposibles, un hijo que intentaba honrar a su padre legendario, un guerrero que conocía la soledad de la fuerza, un alma que buscaba algo más que gloria y sangre. Había visto su gentileza cuando curaba las heridas de un caballo, su paciencia cuando enseñaba a los niños del pueblo a tallar madera, su respeto hacia las ancianas, su devoción a su familia, su código de honor inquebrantable. Había visto al hombre, y eso era más peligroso que cualquier arma. Las semanas se convirtieron en meses. El otoño llegó a Kattegat, tiñendo las montañas de oro y rojo. El aire se volvió más frío, el viento más cortante. Adelina ya no rezaba por rescate, ya no contaba los días desde su captura. Su vida anterior en el monasterio comenzaba a sentirse como un sueño lejano, como si le hubiera pertenecido a otra persona. Bjorn le había dado más libertad. Ya no la encerraban.
Podía caminar por el asentamiento acompañada por Inga o por el propio Björn. Los vikingos se habían acostumbrado a su presencia. Algunos niños incluso corrían hacia ella, curiosos por la mujer cristiana. Adelina les enseñaba pequeñas canciones en latín. Ellos le enseñaban palabras en nórdico. Pero la libertad física traía una prisión diferente. Cada día que pasaba, Adelina sentía cómo sus convicciones se erosionaban como rocas bajo las olas constantes. Cada conversación con Björn hacía más difícil recordar por qué debía odiarlo. Cada gesto amable hacía más difícil aferrarse a su identidad como monja. Una tarde, mientras caminaban por el bosque cercano recolectando bayas, Björn le preguntó sobre su Dios. Adelina intentó explicar la Trinidad, la crucifixión, la resurrección. Él escuchaba con atención genuina, sin burla. ¿Tu Dios murió? Preguntó confundido. ¿Por qué adorar Dios muerto? Murió por nosotros para salvarnos, explicó Adelina. Se sacrificó para que pudiéramos tener vida eterna. Björn consideró esto. Sacrificio por pueblo, honorable, como guerrero en batalla, él valiente. Adelina parpadeó, sorprendida. Nunca había pensado en Cristo como un guerrero. Pero de cierta manera retorcida, esa descripción vikinga tenía sentido. Sacrificio, honor, amor por los demás. ¿Y tus dioses? Preguntó Adelina. ¿Qué exigen? Coraje, honor, lealtad, respondió Björn. Odín da sabiduría, pero pide sacrificio. Thor protege, pero pide fuerza. Freya da amor, pero pide pasión. ¿Y crees en ellos, realmente? Björn se detuvo, mirando hacia las montañas distantes. Creo, algo más grande que yo existe. Llamamos diferentes nombres, pero quizás... Hizo una pausa, buscando las palabras en latín. Quizás todos miramos mismo cielo. Solo vemos diferentes estrellas. Esa conversación cambió algo fundamental en Adelina. Durante toda su vida le habían enseñado que los paganos eran incapaces de verdad espiritual, que sus almas estaban perdidas. Pero aquí estaba Björn, expresando una comprensión del divino que rivalizaba con la de cualquier monje. Continuaron caminando en silencio cómodo. De repente, Björn se detuvo levantando una mano. Sus ojos escanearon el bosque. Adelina iba a preguntar qué pasaba cuando lo vio. Un ciervo magnífico, con cornamentas enormes, bebiendo de un arroyo pequeño. Björn lentamente alcanzó su arco, moviéndose con la gracia de un predador. Apuntó. Adelina contuvo la respiración. Era una presa perfecta, comida para semanas. Pero entonces el ciervo levantó su cabeza mirando directamente hacia ellos. Sus ojos eran profundos y sabios. Y Björn bajó su arco. ¿Por qué no disparaste? Susurró Adelina después de que el ciervo se alejara tranquilamente. Demasiado hermoso para matar, respondió Björn simplemente. Algunos días, belleza es más importante que comida. Adelina lo miró con asombro. Este guerrero brutal, este hombre cuyas manos habían tomado cientos de vidas, acababa de perdonar una por belleza, por respeto. En ese momento, algo se rompió en el pecho de Adelina, algo que había estado protegiéndola, y en su lugar creció algo peligroso. Deseo. Los días se acortaban. El invierno vikingo se acercaba como una bestia hambrienta. Björn comenzó a enseñarle a Adelina habilidades de supervivencia, cómo hacer fuego sin pedernal, cómo identificar plantas comestibles, cómo pescar en los fiordos. ¿Cómo defenderse con un cuchillo? ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó Adelina un día mientras practicaba cómo sostener correctamente un cuchillo pequeño. Porque... Björn se acercó, ajustando su grip. Sus manos grandes envolvieron las de ella, guiándolas a la posición correcta. Porque quiero que sobrevivas, siempre. Estaban tan cerca ahora que Adelina podía sentir su aliento.
Podía contar las pestañas rubias. Podía ver cómo sus pupilas se dilataban. El tiempo pareció detenerse. La mano de Björn aún sostenía la de ella. El cuchillo cayó olvidado al suelo. «Björn». Su voz era apenas un susurro. Él levantó su otra mano lentamente, como temiendo asustarla. Sus dedos rozaron su mejilla con una ternura que contradecía su tamaño. «Adelina, yo siento...» Pero las palabras murieron en sus labios. En su lugar simplemente la miró con una intensidad que la quemaba desde adentro. Adelina sabía que debía alejarse. Debía recordar sus votos, su fe, su identidad. Pero su cuerpo no obedecía. Se inclinaba hacia él como una flor hacia el sol. Un grito atravesó el momento. Ambos saltaron hacia atrás. Un niño corría hacia ellos gritando algo en nórdico. Björn respondió rápidamente. El niño señaló hacia el asentamiento. «Barcos», tradujo Björn para Adelina. «Barcos desconocidos. Debo ir». En un instante, el guerrero reemplazó al hombre. Björn recogió su hacha, su rostro volviéndose duro. Pero antes de partir, se giró hacia Adelina. «Quédate con Inga. No salgas». «¿Qué pasa?» «No sé. Pero si problemas, yo protejo. Siempre». Y corrió hacia el asentamiento dejando a Adelina temblando. Pero no de miedo, sino de la casi colisión que acababan de evitar. O quizás no evitar. Quizás solo posponer. Los barcos resultaron ser comerciantes daneses, no una amenaza. Pero el incidente despertó algo en la comunidad. Los guerreros comenzaron a hablar de otra incursión antes del invierno, una última oportunidad de gloria y botín. Björn se vio envuelto en consejos de guerra con su padre y otros jarls. Durante días, Adelina apenas lo vio. Cuando él regresaba a la casa por las noches, estaba exhausto, cayendo dormido inmediatamente. Adelina descubrió que extrañaba sus conversaciones, extrañaba sus intentos torpes de latín, extrañaba la manera en que la miraba como si fuera algo precioso. Una noche Björn llegó más tarde que nunca. Adelina ya estaba acostada pero no dormía. Lo escuchó entrar, escuchó cómo se quitaba la armadura con movimientos cansados, lo escuchó suspirar. «¿Estás bien?», preguntó suavemente en la oscuridad. Silencio. Luego, «Pensé dormías». «No puedo». Más silencio. Luego el sonido de sus pasos acercándose. Björn se arrodilló junto a la cama. Incluso en la oscuridad, Adelina podía ver su silueta, sentir su presencia. «Mi padre quiere otra incursión», dijo finalmente. «A Francia. Será largo, peligroso». El corazón de Adelina se contrajo. «¿Cuándo?» «Una semana». «¿Por cuánto tiempo?» «2 meses. Quizás más». 2 meses. La idea de no ver a Björn durante 2 meses creó un vacío en el pecho de Adelina que no debería existir. No debería importar. Él era su captor. Ella era... ¿Qué era ella ahora? «Adelina». La voz de Björn sonaba torturada. «Yo... debo decir algo. Antes de ir». «No», interrumpió Adelina, su propia voz quebrándose. «No lo digas, por favor». «¿Por qué?» «Porque si lo dices, todo cambia, y ya cambió demasiado. Yo era una hermana, dedicada a Dios, y ahora yo... ¿Tú qué?» Adelina se sentó en la cama, enfrentándolo en la oscuridad. «Ahora cuento las horas hasta que vuelves. Ahora mi corazón late más rápido cuando escucho tu voz. Ahora sueño con cosas que deberían aterrarme, pero en su lugar me hacen sentir viva por primera vez en mi vida, y eso está mal. Es pecado, es traición a todo lo que soy». Björn extendió su mano, encontrando la de ella en la oscuridad. Sus dedos se entrelazaron. «¿Y si no está mal? ¿Y si dioses, tu Dios, nos pusieron juntos?» «Los dioses no funcionan así. No unen a una monja con un guerrero pagano». «¿Por qué no?» La voz de Björn tenía una intensidad feroz. «Yo crucé mar. Ataqué 100 aldeas. Nunca sentí esto.
Entonces llego a tu iglesia, te veo, y todo diferente, como si toda mi vida esperaba ese momento. Eso no puede ser accidente. Se llama deseo, Bjorn, no destino. No, negó firmemente. Deseo conozco, deseo es fácil. Esto duele, esto me hace débil, esto me hace querer ser mejor hombre. Esto es amor, terminó Adelina, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Y no podemos, no debemos. Bjorn se acercó más, su otra mano encontrando su rostro, sus pulgares limpiando sus lágrimas. ¿Por qué lloras si dices que no debemos? Porque sé que no debemos, pero quiero. Dios me perdone, quiero. En la oscuridad, Adelina sintió cómo Bjorn se inclinaba hacia ella. Su frente tocó la de ella, sus respiraciones se mezclaban. Estaban a un suspiro de distancia del pecado, de la traición, de cruzar la línea que no podía deshacerse. Cuando regrese, susurró Bjorn, si todavía quieres, si tú eliges, yo espero, toda mi vida si necesario. Bjorn, no, escucha, vas a tener tiempo, tiempo para pensar, para decidir. No obligaré, nunca obligaré, pero si cuando regreso dices que quieres estar conmigo, entonces desafiaré mi padre, mi pueblo, dioses mismos, porque tú vales más que Valhalla. Las palabras eran torpemente dichas, su latín imperfecto hacía que sonaran entrecortadas, pero su significado era claro. Era una declaración de amor de un guerrero que no sabía cómo declararla. Era una promesa de un hombre que siempre cumplía sus promesas. Adelina sabía que debía rechazarlo ahora. Debía ser clara, pero las palabras no salían. En su lugar, sus dedos se apretaron alrededor de los de él. «Ve a tu incursión», dijo finalmente, su voz temblando. «Vuelve vivo, y entonces veremos». No era un sí, pero tampoco era un no. Bjorn tomó eso como lo que era, esperanza. La semana siguiente fue tortura. Bjorn preparaba su barco, reunía su tripulación, afilaba sus armas. Adelina lo observaba desde la distancia, memorizando cada detalle, la manera en que sus músculos se flexionaban cuando levantaba los escudos, la manera en que reía con sus hermanos de armas, la manera en que sus ojos la buscaban constantemente entre la multitud. La noche antes de partir hubo otra fiesta en el gran salón, pero esta era diferente, más sombría. Todos sabían que no todos los que partían regresarían. La muerte era compañera constante de los vikingos. Bjorn se sentó junto a Adelina en la mesa de honor. Esta vez nadie comentó. Era aceptado. Ella era suya, aunque nadie entendía exactamente qué significaba eso. Ragnar levantó su cuerno de hidromiel. Por los hombres valientes que parten mañana, que Odín los guíe, que Thor los proteja. Que todos encuentren gloria. ¡Gloria!, rugieron los guerreros. Pero Bjorn no gritó. Solo miró a Adelina, y en sus ojos había un mensaje claro. Mi gloria eres tú. Cuando la fiesta terminó, Bjorn caminó con Adelina de regreso a su casa. La luna llena iluminaba el camino. El aire nocturno olía a pino y mar. Todo estaba quieto, como si el mundo contuviera la respiración. En la puerta Bjorn se detuvo. Adelina esperaba que entrara como siempre. En su lugar, él solo la miró. «Mañana me voy antes del amanecer», dijo. «No quiero despertar. Mejor despedir ahora». Adelina asintió, su garganta apretada. «Entonces, que tengas viento favorable y vuelve». «Regresaré», prometió Bjorn. «Dioses, destino, mar, nada me detiene. Regreso por ti». Tomó su mano y la llevó a sus labios. El beso fue casto, apenas rozando sus nudillos, pero el gesto era más íntimo que cualquier cosa que Adelina hubiera experimentado. Sintió ese beso hasta el fondo de su alma. Luego, antes de que pudiera cambiar de opinión, Bjorn se alejó,
caminando hacia el salón donde dormiría con sus guerreros esta última noche. Adelina lo observó irse, memorizando la forma de sus hombros anchos, la manera en que su trenza se balanceaba con cada paso. Entró a la casa vacía. Por primera vez en meses estaba completamente sola. El silencio era abrumador. Se arrodilló junto a la cama y sacó el crucifijo que había mantenido escondido bajo su almohada. «Dios mío», rezó, las lágrimas fluyendo libremente. «He perdido mi camino. No sé quién soy, pero si este sentimiento es pecado, ¿por qué se siente como gracia? Si este hombre es enemigo, ¿por qué mi corazón reconoce al amigo? Muéstrame el camino, por favor, porque estoy perdida». Pero los cielos guardaron silencio, y Adelina se quedó sola con su corazón dividido. Los 2 meses se convirtieron en 3, luego 4. El invierno llegó con toda su furia nórdica. La nieve cubría el asentamiento como un manto blanco. Los fiordos se congelaban en sus bordes. El viento aullaba entre las casas como lobos hambrientos. No había noticias de la incursión. Esto no era inusual. Durante el invierno, los mares eran demasiado peligrosos para viajes, pero la incertidumbre carcomía a Adelina. Cada día se despertaba preguntándose si Björn seguía vivo. Cada noche rezaba por su seguridad. Luego se odiaba por rezar por un pagano. Inga se había convertido en su única compañía constante. La anciana le enseñó a tejer, a cocinar platos nórdicos, a sobrevivir el invierno brutal. Nunca mencionaba a Björn, pero sus ojos sabios decían que entendía. Los otros habitantes del asentamiento trataban a Adelina con respeto cauteloso. Era la mujer de Björn, aunque no en matrimonio formal. Nadie la molestaba, nadie cuestionaba su presencia, pero tampoco nadie se acercaba demasiado. Era una forastera, una cristiana entre paganos. Una tarde, mientras Adelina caminaba por el asentamiento cubierto de nieve, escuchó gritos desde los muelles. Su corazón saltó. Los barcos habían regresado. Corrió tan rápido como la nieve le permitía, pero cuando llegó al muelle, su esperanza se convirtió en horror. Solo 2 de los 5 longships habían regresado. Estaban dañados, remendados torpemente. Los hombres que bajaban estaban heridos, algunos apenas podían caminar. Sangre manchaba la nieve. Gritos de dolor llenaban el aire. Adelina escaneó frenéticamente los rostros, buscando uno, solo uno. No estaba. Ragnar bajó del primer barco, su rostro más viejo de lo que Adelina recordaba. Cuando sus ojos encontraron los de ella, vio algo que heló su sangre. Lástima. «No», susurró, pero nadie la escuchó sobre el caos. Corrió hacia Ragnar agarrando su brazo. «¿Dónde está? ¿Dónde está Björn?» El viejo Jarl miró a la mujer cristiana que su hijo había amado. Hubo una emboscada. Los francos nos esperaban. Björn lideró la retirada, salvó a muchos hombres, pero su barco fue separado. Tormenta lo llevó. No sabemos. ¿Está muerto? Las palabras salieron como un grito. «No sabemos», repitió Ragnar. «Podría estar naufragado en alguna costa. Podría estar...» Se detuvo, no queriendo decir lo obvio. Adelina sintió que el mundo se inclinaba. Inga apareció a su lado, sosteniéndola antes de que cayera. Pero Adelina se liberó, acercándose a los otros guerreros. «¿Alguien lo vio? ¿Alguien sabe qué pasó?» Un hombre joven con un vendaje sangriento en el hombro habló. Su latín era peor que el de Björn, pero Adelina entendió lo esencial. El barco de Björn había sido rodeado. Él había luchado como Odín mismo, había matado a una docena de francos, pero entonces una flecha lo alcanzó. Cayó. Su tripulación intentó rescatarlo mientras las olas los arrastraban lejos de la batalla. Pero, ¿estaba vivo cuando lo viste por última vez?, preguntó Adelina, aferrándose a cualquier esperanza. El guerrero dudó. «Sí,
Pero Flecha, aquí, señaló su propio costado, justo debajo de las costillas, una herida mortal, o al menos potencialmente mortal. Adelina se alejó, sus piernas moviéndose automáticamente. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba alejarse del muelle, de las miradas de lástima, de la evidencia de desastre. Terminó en la casa de Bjorn, su casa ahora, supuso. Entró y cerró la puerta. Miró alrededor. Todo estaba exactamente como él lo había dejado. Su hacha de repuesto colgada en la pared, las pieles en la cama, la pequeña talla de lobo que le había regalado sobre la mesa, y Adelina, que no había llorado cuando fue arrancada de su monasterio, que no había llorado cuando vio su vida anterior quemarse, que había mantenido su dignidad a través de todo, se derrumbó. Cayó de rodillas en el mismo lugar donde Bjorn solía dormir cuando primero llegó. Abrazó su cuerpo, sollozando con un dolor que no sabía que era posible sentir. «No», repetía una y otra vez. «No, no, no». Había sido tan tonta, tan cobarde. Había tenido tiempo con él y lo había desperdiciado en miedo, en dudas, en lealtades a una vida que ya no existía. Debió haberle dicho lo que sentía. Debió haber tomado su rostro entre sus manos y besado esos labios que habían aprendido latín solo para hablar con ella. Debió haber elegido el amor sobre el miedo. Y ahora era demasiado tarde. Los días se arrastraban. Adelina vagaba por el asentamiento como un fantasma. No comía a menos que Inga la obligara. No dormía. Cuando lo hacía, soñaba con ojos azules y cabello rubio trenzado. Despertaba buscando a Bjorn solo para recordar que no estaba. Los vikingos realizaron ceremonias, quemaron barcos en honor a los caídos, cantaron sagas, bebieron por las almas que ahora festejaban en el Valhalla, pero Adelina no podía aceptarlo. Bjorn no estaba muerto, lo sabría, lo sentiría. Algo en ella se habría roto completamente si él ya no existiera en este mundo. Un mes después del regreso desastroso, llegaron noticias. Un barco comerciante había encontrado restos de un longship en las costas de Bretaña. Escudos con el símbolo de Ragnar, armas, cuerpos. Ragnar organizó una expedición para recuperar a los muertos y darles entierros apropiados. Adelina insistió en ir. Ragnar intentó disuadirla, pero ella fue inquebrantable. «Si está muerto, necesito verlo. Necesito saberlo». El viaje fue brutal. Las olas de invierno golpeaban el barco sin piedad. Pero Adelina no sintió miedo. Ya no sentía nada excepto un vacío creciente. Cuando llegaron a la costa de Bretaña, encontraron los restos del naufragio. El longship estaba destrozado contra las rocas. Cuerpos de guerreros vikingos yacían en la playa, algunos ya reclamados por el mar. Adelina los buscó uno por uno, su corazón deteniéndose con cada rostro que giraba. Cada vez no era él, hasta que solo quedó uno, un cuerpo grande, semienterrado en la arena, cabello rubio enmarañado con algas. «No», susurró Adelina corriendo. «No, no, no». Se arrodilló junto al cuerpo, sus manos temblando mientras lo giraba. Vio la barba, vio las cicatrices familiares. Vio la flecha rota aún incrustada en su costado. «Bjorn». Su voz se quebró. Colocó su mano sobre su pecho, buscando cualquier señal de vida. No había ninguna. Estaba frío, rígido. Los dioses se lo habían llevado. Adelina inclinó su cabeza hacia atrás y gritó, un grito que contenía todo su dolor, su arrepentimiento, su amor no expresado. Un grito que se mezcló con el sonido de las olas y el llanto de las gaviotas. Los guerreros vikingos se detuvieron en sus tareas, observando con respeto la mujer cristiana que lloraba a su hermano caído. Ragnar se acercó, colocando una mano en el hombro de Adelina. «Lo llevaremos a casa, tendrá el funeral de un héroe». Pero Adelina apenas lo escuchó.
Sostenía el rostro de Bjorn entre sus manos, memorizando cada detalle. Inclinándose, besó su frente fría. «Te amé», susurró en latín. «Debí decírtelo. Debí ser valiente como tú. Perdóname». Entonces lo imposible sucedió. Bajo la palma de su mano, presionada contra su pecho, Adelina sintió algo tan débil que pensó que lo había imaginado. Un latido. Sus ojos se abrieron completamente. Presionó más fuerte. Esperó. Ahí. Otra vez. Débil. Irregular. Pero ahí. «Está vivo», gritó, su voz cortando el viento. «Está vivo. ¡Ayuda! Ragnar». Los vikingos corrieron hacia ella. Ragnar se arrodilló, presionando su oído contra el pecho de su hijo. Su rostro se transformó. «Por Odín, vive. Apenas, pero vive». «Entonces muévanse», ordenó Adelina con una autoridad que no sabía que poseía. «Necesitamos sacarlo del frío. Necesitamos agua dulce, hierbas, vendas. Ahora». Los guerreros obedecieron, sorprendidos por la transformación de la gentil mujer cristiana en una comandante feroz. Entre varios, llevaron cuidadosamente a Bjorn de regreso al barco. Adelina no se separó de su lado. Durante el viaje de regreso, usó cada habilidad que había aprendido en el monasterio, curando enfermos. Limpió sus heridas con agua de mar, luego con agua dulce. Removió con cuidado la flecha rota, rezando para que no hubiera dañado órganos vitales. Aplicó ungüentos, vendó su pecho, obligó pequeñas gotas de agua entre sus labios. Bjorn no despertó, pero tampoco murió. «Lucha», le susurraba a Adelina constantemente. «Eres Bjorn Rompeescudos. Has vencido a cientos de enemigos. No dejes que el mar te venza. Lucha por mí. Por favor, lucha por mí». Llegaron a Kattegat bajo una nevada suave. El asentamiento entero se reunió en el muelle, esperando. Cuando vieron que Bjorn vivía, aunque apenas, se elevó un rugido de celebración. Los dioses lo habían escuchado. El rompeescudos no estaba listo para el Valhalla. Lo llevaron al gran salón donde el fuego ardía más fuerte. Prepararon una cama cerca de la hoguera central. Inga trajo todas sus hierbas curativas. La vidente del pueblo, una anciana ciega llamada Helga, vino a leer las runas. Pero fue Adelina quien permaneció a su lado constantemente. No comía, no dormía más de minutos a la vez. Cambiaba sus vendas, le daba agua. Hablaba con él, contándole historias del monasterio, recitando salmos, confesando todo lo que había tenido miedo de decir. «Recuerdo la primera vez que vi tus ojos», le decía mientras lavaba su frente con un paño húmedo. «Pensé que eran los ojos del diablo, tan fríos, tan azules, pero estaba equivocada. Eran los ojos del hombre que cambiaría mi mundo. El hombre que me enseñaría que el amor no conoce fronteras, que no importa qué idioma hablamos o a qué dioses rezamos, el corazón reconoce al corazón». Pasaron 3 días, 3 noches. La fiebre llegó en la segunda noche, haciendo que Bjorn delirara. Gritaba en nórdico, reviviendo batallas. Una vez gritó su nombre, «¡Adelina!», con tal desesperación que ella lloró. «Estoy aquí», le respondía tomando su mano ardiente. «No me voy a ningún lado, nunca más». En la tercera noche, cuando la luna estaba alta y todos dormían excepto Adelina, algo cambió. La respiración de Bjorn se volvió más regular. Su piel ya no ardía tanto, y lentamente, como si emergiera de las profundidades del océano, abrió los ojos. Esos ojos azules que Adelina había memorizado. Confundidos al principio, mirando alrededor sin enfocar. Luego se detuvieron en ella. «¿Adelina?». Su voz era apenas un susurro ronco, pero era la voz más hermosa que ella había escuchado. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Adelina. «Sí, estoy aquí. Estás a salvo. Estás en casa». Bjorn intentó sentarse, pero hizo una mueca de dolor.
Adelina lo empujó gentilmente de regreso. No, quieto. Todavía estás débil. Pensé, había muerto, dijo Bjorn, su mano buscando la de ella. Vi Valhalla, pero no podía entrar. Algo me jalaba de regreso. Yo te jalé, confesó Adelina. No te dejé ir. No podía. No sin decirte. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Ahora que él estaba despierto mirándola, toda su valentía pareció desvanecerse. Bjorn apretó su mano débilmente. ¿Decir qué? Adelina respiró profundo. Era ahora o nunca. Era tiempo de ser tan valiente como el guerrero frente a ella. «Que te elijo», dijo, su voz temblando pero clara. Elegí hace meses, pero era demasiado cobarde para admitirlo. Te elijo, Bjorn Lodbrok. Elijo este mundo sobre el que dejé. Elijo tu amor sobre mi miedo. Elijo vivir en lugar de solo existir. Elijo quedarme. Si todavía me quieres. Los ojos de Bjorn se llenaron de lágrimas, algo que Adelina nunca había visto. Si todavía te quiero, repitió casi riendo. Luché contra el mar, contra la muerte, contra los dioses mismos para volver a ti. Te he querido desde el momento en que te vi arrodillada en esa capilla. Te querré hasta que mi último aliento deje mi cuerpo, y entonces te querré en Valhalla. O paraíso, o donde sea que vayamos, si todavía te quiero. Adelina se inclinó, cerrando la distancia entre ellos. Esta vez no había duda, no había miedo, solo había verdad. Sus labios se encontraron en un beso que sabía a sal y lágrimas y promesas. Era gentil porque Bjorn estaba herido, pero contenía toda la pasión de meses de anhelo. Era un beso que unía dos mundos. Dos almas que nunca debían encontrarse, pero que estaban destinadas a hacerlo. Cuando se separaron, Bjorn sonreía, esa sonrisa que transformaba su rostro de guerrero en algo hermoso. Entonces, te quedas, dijo, no como pregunta, sino como confirmación de un milagro. Me quedo, confirmó Adelina. Esta es mi casa ahora. Tú eres mi casa. La recuperación de Bjorn fue lenta pero constante. Adelina permaneció a su lado cada paso del camino. Le enseñó más latín mientras él yacía en cama. Él le enseñó más nórdico. Compartían historias, compartían sueños, compartían silencios cómodos que decían más que 1000 palabras. Cuando finalmente pudo caminar nuevamente, Bjorn llevó a Adelina al pequeño templo cristiano que había en el asentamiento. Era apenas más que una choza de madera con una cruz tallada, construida por esclavos cristianos liberados que habían elegido quedarse. «Sé que dejaste tu Dios por mí», dijo Bjorn. «No quiero eso. Quiero que seas completa. Tu Dios es parte de ti». Adelina miró el pequeño templo, luego a Bjorn. «No dejé a mi Dios. Creo que finalmente lo encontré. Porque Dios es amor, Bjorn. Y nunca he sentido más amor que contigo. Quizás Él me envió aquí. Quizás este era el plan todo el tiempo». Bjorn consideró esto. «Entonces, ¿tu Dios y mis dioses trabajan juntos?» Adelina rió suavemente. «O quizás son el mismo poder llamado por diferentes nombres. Quizás es el misterio que nunca entenderemos completamente. Pero sé esto, algo sagrado nos unió. Y algo sagrado nos mantendrá juntos». 3 meses después, cuando la primavera comenzó a derretir la nieve, hubo una ceremonia. No era cristiana ni completamente vikinga. Era algo nuevo, algo propio. Ragnar, como jarl, presidió. Adelina usaba un vestido nórdico de azul profundo con bordados de plata. Bjorn usaba su mejor armadura, pulida hasta brillar. Frente a todo el asentamiento se tomaron de las manos. «Ante Odín y el dios cristiano», comenzó Ragnar, «ante Thor y los santos, ante todos los dioses que existen y los que no conocemos, estos dos se unen.
diferente sangre, diferentes pueblos, pero un corazón. Bjorn habló primero en nórdico y luego en latín. Juro protegerte, juro honrarte. Juro amarte hasta que Ragnarok venga o hasta que el cielo caiga. Eres mi escudo y mi espada, mi hogar y mi Valhalla. Adelina respondió, primero en latín, luego en su nórdico imperfecto. Juro caminar a tu lado, juro sostenerte en la oscuridad, juro amarte con cada aliento. Eres mi cruz y mi salvación, mi fe y mi futuro. Ragnar ató sus manos con una cuerda trenzada de lana roja y blanca. Rojo por la sangre vikinga, blanco por la pureza cristiana. Lo que los dioses unen, ningún hombre separa. Sean bendecidos. El asentamiento rugió en celebración. Cuernos de hidromiel se levantaron. Música llenó el aire. Y Bjorn levantó a Adelina en sus brazos, haciéndola girar mientras ella reía con una alegría que nunca había imaginado posible. Los años pasaron. Adelina y Bjorn construyeron una vida que era única en su mundo. Ella mantenía su fe cristiana rezando cada mañana. Él hacía sacrificios a sus dioses nórdicos, honrando las tradiciones de su pueblo. Pero ambos respetaban las creencias del otro. Ambos aprendían del otro. Adelina enseñó a leer y escribir a los niños del asentamiento, tanto en latín como en runas. Estableció un pequeño jardín de hierbas medicinales, curando a los enfermos sin importar su fe. Los vikingos comenzaron a verla no como forastera, sino como uno de ellos. La llamaban Adelina la Sabia o Adelina Puente de Mundos. Bjorn se convirtió en un líder aún más respetado, pero su reputación cambió. Ya no era solo el rompeescudos, era el justo. El que trataba con honor incluso a sus enemigos, el que buscaba paz antes que guerra cuando era posible. Algunos lo llamaban débil, pero aquellos que lo conocían sabían que se había vuelto más fuerte, no más débil. Porque había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en conquistar tierras, sino en conquistar el propio corazón. Tuvieron 3 hijos. Una niña, a la que llamaron Astrid, que tenía los ojos azules de su padre y el cabello castaño de su madre. Un niño llamado Godwin, en honor al hermano perdido de Adelina, y otra niña, Helena, que nació con una marca de nacimiento en forma de cruz en su hombro, que los vikingos interpretaron como señal de los dioses. Adelina les enseñó sobre Cristo, Bjorn les enseñó sobre Odín. Y los niños crecieron entendiendo que ambos caminos llevaban a la misma verdad: honor, amor, sacrificio. 20 años después de aquella noche en el monasterio, Adelina estaba sentada en la costa del fiordo, observando el atardecer. Su cabello ahora tenía hilos de plata, su rostro mostraba líneas de años vividos plenamente. A su lado, Bjorn también había envejecido. Su barba era más gris que rubia, sus movimientos eran más lentos, pero sus ojos seguían siendo del mismo azul imposible. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Bjorn, tomando su mano como hacía cada día. ¿De quedarte? ¿De elegirme? Adelina se giró para mirarlo, este hombre que había sido su destructor y su salvador. Cada día me despierto agradecida de que tu barco llegara a mi costa. Me salvaste, Bjorn, no me capturaste, me liberaste. Yo también fui liberado, confesó Bjorn. Estaba encadenado por expectativas, por gloria vacía, por una vida sin significado. Tú me mostraste que el verdadero Valhalla no está en el más allá, está en los momentos, en amor, en familia. Se sentaron en silencio, observando cómo el sol pintaba el cielo de naranja y púrpura. En la distancia, sus nietos jugaban en la playa, sus risas mezclándose con el sonido de las olas. Astrid, ahora madre ella misma, llamaba a sus hijos en una mezcla de nórdico y latín que se había convertido en el lenguaje del hogar.
crearon algo nuevo, observó Adelina. Nuestros hijos, nuestros nietos, no son completamente vikingos, no son completamente cristianos, son puentes. Como nosotros. Puentes son buenos, asintió Bjorn. Conectan mundos. Tal vez eso es lo que siempre debimos ser. No conquistadores, sino constructores. Adelina recostó su cabeza en el hombro de Bjorn. Te amo, entonces, ahora, siempre. Y yo a ti, respondió Bjorn besando su cabello. Mi valquiria, mi ángel, mi Adelina. Los años finales llegaron suavemente. Adelina enfermó primero, una fiebre que ni sus hierbas ni las runas de Helga pudieron curar. Bjorn permaneció a su lado como ella había permanecido junto a él aquella vez hace tantos años. No tengas miedo, susurró Adelina desde su cama. Nos encontraremos nuevamente, en el paraíso o en el Valhalla o en donde sea que las almas van. Nos encontraremos. Lo sé, dijo Bjorn, lágrimas corriendo por su rostro curtido. Orlok, destino, nos unió una vez, nos unirá nuevamente. Adelina murió con una sonrisa en los labios, la mano de Bjorn en la suya, sus hijos y nietos rodeándola. Fue enterrada en una tumba especial, con tanto honor vikingo como ritual cristiano. Su crucifijo de plata fue colocado en su pecho. El martillo de Thor de Bjorn junto a él, símbolos unidos en muerte como habían estado en vida. Bjorn la siguió 6 meses después. Dicen que su última palabra fue su nombre. Los escaldos cantaron que cuando su cuerpo fue quemado en el barco funeral, las llamas se elevaron tan alto que tocaron el cielo, donde seguramente Adelina esperaba. Hoy, más de 1000 años después, en los fiordos de Noruega, los arqueólogos encontraron algo extraño. 2 tumbas, una vikinga y una cristiana, construidas lado a lado. En la tumba vikinga, encontraron los huesos de un guerrero enorme con marcas de batalla. En la cristiana, los restos de una mujer con un crucifijo. Pero entre ambas tumbas, encontraron algo que los desconcertó. Una piedra tallada con runas en un lado y latín en el otro. Las runas decían Bjorn Lodbrok, quien encontró su Valhalla en tierra. El latín decía Adelina de Northumbria, quien encontró su paraíso en brazos paganos. Y debajo, en ambos idiomas, una sola frase. El amor trasciende todos los océanos. Ella había rezado para que los vikingos nunca llegaran a su costa. Había temido el día en que las velas rojas aparecieran en el horizonte. Había sido enseñada a ver demonios, donde ahora sabía que había hombres. Y cuando el guerrero más feroz del norte entró a su capilla aquella noche de luna nueva, su vida tal como la conocía terminó. Pero otra vida comenzó, una vida donde el amor era más fuerte que el miedo, donde 2 mundos podían encontrarse sin destruirse. Donde una monja cristiana y un guerrero vikingo podían construir un puente entre cielo y Valhalla, porque al final no importaba qué dioses adoraban o qué idiomas hablaban. Importaba solo que 2 almas se reconocieron a través del abismo y eligieron saltar. Esta es la historia de Adelina y Bjorn, la monja y el guerrero, la cautiva que se convirtió en reina, el conquistador que fue conquistado. El amor imposible que desafió dioses, destino y muerte misma. Y su amor aún vive, en las sagas cantadas en los salones del norte, en las oraciones susurradas en iglesias antiguas, en cada historia de amor que desafía las probabilidades. Porque el amor verdadero no muere, solo se transforma. Como las olas que besan eternamente las costas, donde 2 mundos una vez colisionaron y crearon algo hermoso, algo eterno, algo sagrado.